cuando se toman decisiones en el ámbito educativo, en las jefaturas y demás, yo entiendo que se siguen protocolos, que se trata de respetar el derecho a la identidad de este niño de 15 años, que puede haber cometido un error estúpido en algún caso, en otro puede llegar a ser grave, uno no lo sabe, no lo puede evaluar tampoco con tan pocos elementos, pero genera conmoción. Y el no hablar, el decir, bueno, no decimos nada, nos cerramos, nos encapsulamos, genera que un montón de padres empiecen a hablar, que nosotros empecemos a hablar, que la gente en la calle empiece a hablar y que se termina diciendo cualquier cosa. Entonces vamos a tratar de hablar con análisis, con responsabilidad, para llevar tranquilidad. La tranquilidad no se gana con el silencio. Si vos en tu casa tenés una situación grave y te callás la boca, termina en un desastre. Bueno, en una escuela, en una institución educativa donde van tantos chicos, criados de diferentes maneras, con padres que piensan totalmente distinto, que tienen posturas políticas, ideológicas, religiosas diferentes, con directivos que piensan distinto, llega un momento en el que si no se habla, es tremendo. Es como no diagnosticar. No quiero comparar al chico con una enfermedad terminal. Digo, en la enfermedad en sí, vamos a enojarnos con el problema. ¿Qué es lo que llevó a tomar esa determinación? Detectarla, diagnosticarla, pasarla por rayos, por el tomógrafo, por donde sea, y después curarla. Esa es la idea. Bueno, con ese fin, con ese ámbito, con ese espíritu, estamos con Emilce Marini. Emilce, gracias por venir. Para toda la audiencia. Bueno, la verdad que es un tema importante, como bien dijiste vos, hay que poner palabras a esto, porque si no ponemos palabras generamos un montón de cuestiones que tienen que ver con tergiversar algunas situaciones, fantasías que a veces surgen en relación a esto, y yo creo que en un primer momento hay que situar que la violencia no es violencia escolar, sino que es violencia social que entra dentro de las escuelas y que la escuela, como caja de resonancia, recibe todo esto que pasa desde la sociedad. Lo que pasa es que, Emilce, antes tu hijo, el mío, tu nieto, estaban en la habitación y estaban en la habitación. Ahora pueden estar en una calle de Budapest, en Estados Unidos, en Dallas, en donde quieran, porque a eso nos llevó la tecnología, ¿no? Y a veces se viven situaciones, culturas, violencias diferentes y todo eso repercute en la escuela. Totalmente de acuerdo, se cayó la escuela como el lugar o el ámbito donde no pasaban estas cosas, donde la sociedad no entraba, los muros de la escuela no permitían que entrasen las conflictividades sociales. La realidad es que la escuela es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y que la verdad que los docentes, los directivos, están todo el tiempo trabajando estas situaciones que emergen y que, bueno, en este caso particular ha sido una situación gravísima, pero tendríamos que analizar el hecho en sí, pensándolo dentro del contexto en el que estamos viviendo, en el contexto de la época, como decías vos, en el contexto social de un gran nivel de violencia, digamos, y que los alumnos, los estudiantes y específicamente los adolescentes, porque hoy estamos hablando de adolescentes, toman estas cuestiones y las replican en el interior de las escuelas. Bueno, Emilce es una calibre 22, todavía no sabemos si estaba en condiciones de disparar, no, o sea, tampoco vamos a hablar del potencial riesgo porque todos lo conocemos y vamos a hablar pavada porque todo el mundo se imagina lo que significa un arma, no sé si estaba cargada tampoco. ¿Por qué se pueden tomar este tipo de decisiones? Existe un protocolo de actuación, ¿no? Existe un protocolo de actuación que tiene que ver con la guía de intervención ante situaciones de conflicto que lo manejan los equipos de orientación escolar y los equipos directivos. Pero acá lo que uno también tiene que pensar es, bueno, ¿qué pasa con la mirada que tenemos o que tienen aquellos que trabajan dentro de las escuelas? Que esto pudo visualizarse porque también hubo alguien que tuvo una mirada atenta. Digamos, no podemos estar revisando las mochilas cuando los chicos ingresan a la escuela, pero alguien tuvo una mirada atenta y pudo intervenir preventivamente. La guía de intervención establece algunos puntos que tienen que ver con la prevención y algunos otros puntos que tienen que ver cómo intervenir a posteriori de la situación, que de hecho creo que esto es lo que se está implementando. A mí me parece interesante poder descentrar esta cuestión en relación a la escuela secundaria 18, una escuela que la verdad que a nivel Junín ha trabajado intensamente para posicionarse como una escuela orientada en música, con un trabajo pedagógico muy interesante y poder pensar esto como algo que afecta a la institución escolar, nos afecta a los docentes, afecta a las familias y a los estudiantes y pensarlo como un hecho que representa otra cosa, que representa la realidad que hoy estamos viviendo y que la escuela no queda fuera de esa realidad.
Claro, que no tiene que ver directamente con la escuela, tiene que ver con el entorno y también las cosas que impactan a la escuela, ¿no? Y tiene que ver con lo que pasa en cada familia en particular, bien lo decías vos hoy al inicio, qué pasa con la mirada de esos padres, de que alguien tiene un arma tan cerca y tan a la mano, digamos, para que un adolescente pueda llevarla a la escuela, digamos, ir despejando un poco esta realidad que es multifactorial, que tiene que ver con lo psicológico, porque uno no puede desconocer que quizás también hay algunas cuestiones psicológicas en relación a los adolescentes y a cómo resuelven los conflictos. Hoy cuesta mucho tomar la palabra, como vos decías hoy al principio, a los adolescentes particularmente, y poder tramitar un conflicto a través de palabras es totalmente diferente de hacerlo a través de la violencia, ¿no? ¿Y qué representaba, en este caso particular, llevar un arma a la escuela? Estaba haciendo un llamado, estaba armando algo en relación a que alguien pudiese interpretar un malestar que estaba pasando en relación a la escuela, y no necesariamente significaba un pasaje al acto, un acto donde algo pudiese suceder en relación a su grupo de amigos o la escuela en sí misma. Nos hacemos un punto, una comita, aguardamos un segundo que Ornella tiene más información desde la escuela. Ornella, te escuchamos. Bueno, muy bien, Diego, así es. Recién salía diciendo un poco lo que ya todos sabíamos. Hablábamos con alguien del colegio y nos contaba un poco, nos detallaba lo que fue en el día de ayer, ¿no? Yo hablaba de un mensaje que llegó a los directivos a través de la mamá de una compañera, porque esta nena se lo envió a su mamá contándole que alertándole que este nene tenía un arma entre sus prendas, ¿sí? Bueno, ni bien los directivos toman cartas en el asunto sobre esto, bueno, proceden a llamar a la policía, paso siguiente ir a comisaría, paso siguiente ver qué va a suceder. El nene hoy no vino al colegio, lógicamente, ¿sí? Porque bueno, hay una cuestión que desarrollar, que ver qué es lo que va a pasar, hay que ver cómo va a seguir. Reunión de padres donde se expresaron diferentes inquietudes, lógicamente, calculo que todos los que son padres y tal vez los que no lo somos, también nos interrogamos varias cosas, planteamos varias cosas, ¿no? Y esto fue lo que nos detallaban recién que sucedió en la mañana de hoy. Van a ver qué va a pasar el día lunes, ¿sí? En este sentido, por lo que nos contaba esta persona, la mamá del nene tenía conocimiento que este nene estaba cercano a las armas, ¿sí? No, sí que la había traído acá a la institución. Esto es todo lo que nos pudieron decir. El resto ya la historia la sabemos. Por el momento sí se sabe que el lunes esperan que este alumno llegue a la escuela, ¿sí? Y ver cómo se va a desarrollar la jornada del día lunes, que es lo que en cierta manera todos están esperando, para ver si se va a tener una reunión aparte, si a este nene lo van a no a custodiar, sino a vigilar de cerca para ver cómo va a seguir. Bueno, por suerte, como dije en la salida anterior, el arma no estaba cargada, no amenazó a nadie. Otra de las inquietudes que tuve en el momento, cuando hablaba con esta persona recién, le preguntaba, ¿ha tenido actitudes parecidas a esta? ¿Ha venido en algún momento con algo amenazante? Y me dijeron que no, es la primera vez que de este chico tiene esta actitud. Así que bueno, hay una gran cantidad de cosas para analizar. Por eso digo, el día lunes recién van a ver cómo van a seguir con este alumno. Sé que en instantes nada más estás en otro lugar, así que gracias desde allí, bueno, Emilce, hay más precisiones ahí, ¿no? O sea, el arma no estaba cargada, como ratificó Ornella, y probablemente no haya sido, y esto desinfla un poco las expectativas, ¿no? Porque es mucho más bravo cuando un chico se siente en condiciones de inferioridad para luchar su batalla, esas batallas que se dan en la adolescencia y que a veces se demuestra quién es más fuerte, quién es más débil, y generalmente el más débil agarra lo que tiene a mano. En este caso parece que no, parece que era una cuestión de exhibición, ¿no? o de hacerse el importante con un arma a los 15. Sí, yo creo que en este sentido, en función de la información que aporta Ornella, hay algo del orden de la mostración, ¿no? Bueno, mostrar al otro que yo puedo tener un arma, o que me gustan las armas, porque tomando el discurso su mamá decía que era un adolescente interesado por las armas y que
quizás tuviese algún contacto en particular. No obstante, es un trabajo para trabajarlo dentro de la escuela, trabajar qué pasa, qué efecto le produce al otro, que no sabe cuál es la intención que este adolescente tiene en la escuela. Claro, no es lo mismo un adolescente que quiere exhibir un arma Exacto. que un adolescente que se quiere vengar por una situación de bullying, por ejemplo, y es un desastre como Dios no lo permita, sucede en una escuela argentina y sucede mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, en realidad las masacres colectivas nosotros hemos tenido solamente una, que fue la de Carmen de Patagones. En Argentina, no se dieron esas situaciones y por eso digo, no sabemos que este adolescente lleva un arma que quizás tenía que ver más con una cuestión de demostración que de poder generar, digamos, un acto de violencia en sí mismo. No perciben muchas veces los adolescentes el efecto que produce en el otro, qué interpretación puede tener el director, el preceptor, sus propios compañeros, si esto genera una situación de miedo, de temor, digamos. Entonces, bueno, es un trabajo para hacer al interior de la escuela. Pasó en esta escuela, pasan en las escuelas situaciones de violencia y por eso a mí me parece importante situar que la violencia no es escolar. La escuela es el escenario donde esto se produce. La violencia es social y entra en las escuelas hoy más que nunca. Es que si sucede en la escuela es porque están todos en la escuela. Totalmente, es el lugar, es el escenario donde alguien puede ser mirado también, que no es un dato menor, Diego, ¿no? ¿Y cómo vuelve este menor a la escuela? Decían, hoy no fue. ¿Cómo es el trabajo para que vuelva a la escuela? Bueno, seguramente ahí va a haber un gran trabajo institucional que lo van a hacer los equipos de orientación escolar. La familia también tiene que tener algún tipo de acompañamiento y quizás si es necesario también que este adolescente tenga un espacio para poder hablar acerca de por qué para él era necesario mostrar esa arma, sabiendo lo que simbólicamente representa un arma, ¿no? Y poder llevarla a las escuelas. Emilce, desde ya, muchísimas gracias por tu aporte, porque no hubiéramos entendido un montón de cosas, ¿eh? Bueno, muchas gracias.